El senador por San Cristóbal, Tommy Galán, concluyó su defensa en el caso Odebrecht. La barra de la defensa del legislador aseguró que con la presentación busca desmontar las imputaciones del Ministerio Público a su cliente. Vamos a escuchar. De que yo influí en los miembros de la Comisión de Hacienda, ninguno fue llamado a interrogatorio, ni siquiera para preguntarle si eso correspondía a la verdad, o para tratar inteligentemente frente a la estructuración de un interrogatorio, hacer aflorar algún error o de repente tener la capacidad de ver la verdad. Pero todo esto me dejó luz para entender que no se buscaba la verdad, se buscaba la forma de mantener una acusación, porque nada se hizo para validar el principio de inocencia que me asiste en la Constitución. Y venimos a este proceso, porque yo quería decir algo. Ya habíamos dicho que este es el proceso de financiamiento y que todos esos cuadros establecen una etapa que genera discusión, análisis, y ahí hay una infinidad de instituciones, en este caso los financiamientos, con organismos internacionales, este tipo de cosas. Ese mismo esquema se hace para la contratación de la obra, que es otra cosa. Y también incluye tal cantidad de instituciones, en este caso, en muchos casos diferenciadas, porque aquí ustedes no ven la unidad ejecutora, que ella sí sabe la unidad ejecutora, o sí, sale aquí. Como es de financiamiento, involucra al Ministerio de Hacienda. Cuando es de contratación de obra, involucra al Ministerio de Economía y Planificación, el comité de licitación, pero también se hace, y le decía que muchas veces 5, 4, 3 años, 5, 10 años hay proyectos desvinculados al Congreso. Ninguna de esas. Y de repente quiere conferir. Cuando usted ve esta acusación, que hay un legislador, 3 legisladores, un exfuncionario y un empresario, 2 empresarios. Y de repente cualquiera diría, oh, pero la incubadora de todo esto, o la responsabilidad de todo esto es el Congreso, porque la gente, cuando todo eso se hace, se discute en presupuesto, diseño, esto, se sabe, lo revisa el consultor jurídico. ¿Por qué? Porque el consultor jurídico tiene que avalar, porque es la firma del presidente frente a un poder y hay cosas que hay que cuidar y proteger para la sanidad y el control y la seguridad de lo que se está haciendo, y que muchas cosas, de repente, cuando llega ahí, sale a la luz pública y la gente, porque no tiene por qué saberlo, le da la dimensión al Congreso y la espectacularidad de ser el centro de operación, donde todo se hace. Y le recuerdo y le digo y le reitero, porque para mí fue chocante que se me preguntara en ese cuestionamiento que si después de aprobarlo se licitaba. Yo, pero caramba, pero no hay entendimiento. Pero si me hubiesen buscado, yo colaboro todo el tiempo, porque mire, magistrado, yo no lo voy a leer, porque yo tengo cantidades de comunicaciones de WhatsApp exigiéndole que se me llamara. Y ahí se tenía interés de aclarar cosas. Ahí se tenía interés de linchar. No, pero es que es increíble. Y se le da esa connotación. De repente, pero eso es como cuando yo me iba a la escuela, salía del Instituto Politécnico Loyola, veloz, apresurado a comer a la 1 de la tarde, y cuando llegaba mi mamá en aquel entonces me dejaba la comida, era cuando ella me la servía todo junto, así como bien bonita, pero todo junto.
Y a mí no me gustaba. Y yo hacía la marca de esa porque estoy hablando de la época del muchacho. Que a mí no me gusta, yo no voy a comer. Y ella dice, no comas. Y me la guardaba en el horno. Y cuando llegaban las 5, yo con tanta hambre me iba con la habichuela reseca en el arroz. Y me lo comía y me sabía sabroso. Porque no había otra alternativa. ¿Por qué? Porque cada financiamiento de eso está contenido en el presupuesto. Cuando un financiamiento no entra en el cash flow, en el flujo de caja frente a lo que son recursos que entran a la Tesorería Nacional, eso le genera una situación de constricción al Poder Ejecutivo, al gobierno, frente al cumplimiento de sus compromisos que están establecidos en el presupuesto. Y lo más simple, cuando no hay dinero y fondos para una obra, es que la obra se paralice. Y sencillamente, usted la paraliza, pero al final, ¿por qué llegan los contratos de ejecución de obras al Congreso? Aquí se hacen cientos de contratos mensuales, o vamos a decir anuales, pero contratos de miles de millones, de cientos de millones. No todos van al Congreso. No. Hay instituciones autónomas que son tan fuertes y grandes que asumen sus compromisos de ejecución de importantes, impactantes obras, y mucho más porque a nosotros también nos tocó discutir la ley de fiducia que permite generar recursos sobre el endeudamiento sin afectar la deuda pública. Así que dice el concepto, y hay cosas que se ejecutan que ni por el Congreso tienen que pasar. ¿Y por qué pasan? Bueno, pasan porque cuando un contrato tiene una exención fiscal de aranceles y TEBI, que el tema del combustible, cuando los hidrocarburos tienen la asignación, o cuando hay una afectación del patrimonio público, de que hay un terreno que pasa a ser y se va a desapoderar el Estado, necesariamente tiene. Y aunque en los ejercicios de las discusiones de la comisión siempre sale las inquietudes, el costo, por qué es tan caro, por qué esto, siempre los incumbentes que van, en este caso, que es la unidad ejecutora, que va la unidad de crédito público y que va el Ministerio de Hacienda, jamás está contenido en un acta que nosotros hemos recibido la presentación ni siquiera de un funcionario de Odebrecht, nunca jamás en una reunión de la Comisión de Hacienda. Y mucho menos a Ángel Rondón en una Comisión de Hacienda. Porque no es necesario, porque el enfoque no involucra en la labor legislativa de colocarnos frente a la empresa constructora, a la beneficiada de un concurso o la asignación de una obra. No, es frente a los incumbentes de carácter oficial, porque el interés del legislador, además de velar realmente por lo oportuno, lo apropiado, el cumplimiento de la ley de presupuesto, establecer las razones y las explicaciones de por qué eso, pero le estoy diciendo que todo eso en el marco de que ya está en el presupuesto. Y sobre esa base se toma la decisión. Oiga bien, se toma la decisión. Por esa razón, no es que, vuelvo a decir, porque yo digo esto, diseñamos, estudiamos presupuestos, establecemos viabilidad o condiciones favorables o desfavorables, elementos de asesoría que se puedan, o componentes de estudio que puedan ahí de repente decir, mira, vamos a meter $1 millón de un asesor para que... No. Eso es aprobar o desaprobar. No hay nada de eso y no hay nada que llegue del Poder Ejecutivo en materia de esos... El mismo tratamiento, la misma celeridad y todo. Ellos hablan de celeridad, pero desconocen el procedimiento congresual.
Porque sucede, desconocen el procedimiento congresual, todos aprobados, todos. Y déjenme decirle, ahí hay contenido, un pliego de 19 proyectos que no son de Odebrecht. Pero la idea de eso es que usted pueda tener la posibilidad de establecer comparativos y saber que lo que se hizo en Odebrecht se hace en los otros. Que no hay privilegios, que no hay celeridad. Usted puede estar seguro, como yo puedo estar seguro de mi propia identidad, que si la dilación hubiese sido la causa, hoy el Ministerio Público estuviera alegando que nosotros paralizábamos los proyectos para presionar el pago. Esa es la subjetividad que está existiendo y predominando en esta acusación. Y le digo eso porque eso le permitirá a usted evaluar y saber que hay organismos financieros y contratos que han sido realmente beneficiados con celeridad, que no solo de Odebrecht, porque el reglamento del Senado faculta, yo no tengo que esperar que eso llegue a la comisión para hacerle celeridad, pero el reglamento del Senado plantea los procedimientos que son públicos, porque déjeme decirle, el único escenario donde eso es más público que en todos lados es el Congreso. Llega la remisión del Poder Ejecutivo, está la prensa con eso. Llega la colocación de agenda, no llega a la Secretaría General, lo manda a la Comisión Coordinadora. La Comisión Coordinadora es la que determina si va para agenda o no y la que define. Yo no soy parte de la Comisión Coordinadora. Va la agenda de dominio público, la publican. O sea, todo en el Congreso lo mandan a la comisión. Las reuniones de comisión son publicadas inmediatamente días después de su realización, donde suben a la web para que puedan verse. Y cualquier ciudadano puede ir allá a hablar, conversar y dar seguimiento frente a secretarías, comisiones, frente a los comisionados, frente a un presidente de comisión, sin que eso derive el compromiso de la responsabilidad civil o penal. Pero yo he recibido muchísima gente y mis abogados lo han planteado. Yo he recibido el procurador, pero no como procurador, cuando era abogado de una empresa en el 2007 que le di una cita, me la pidió para tratar un tema específico de una titulación de un proyecto de una empresa que él legítimamente representaba. A mí me gustaría saber cuál fue su impresión en esa reunión, si de ahí él pudo haber derivado otras cosas. Y yo creo que no. 10 minutos más. Magistrado, yo voy a pedirle a usted, permítame, mire que dije al principio, este ha sido gentilmente el único escenario que se ha permitido. Lo que queremos es darle una aplicación. Pero 10 minutos. 10 minutos, yo todo lo que estoy diciendo puede ilustrar bastante bien. Todo es importante, lo que el tribunal por un impedimento legal no puede incurrir en podemos interrumpir aquí y comenzar a las 2, maestra, yo no tengo problema con eso. Es que el tiempo de la audiencia no es de una sola gente, el tiempo de toda Pero nosotros tenemos 5 días, magistrado. Bueno, eso es un límite y los abogados han planteado al tribunal que en la media mañana de hoy van a terminar, entonces no podemos estarnos desdiciendo y esto porque el tiempo es un recurso de la audiencia, de todos. Vamos a aprovechar el tiempo, senador. Vamos, continúe y vamos a confiar en su prudencia. No serán los 10 minutos, pero vamos a aprovechar el tiempo diciendo lo que sea esencial. Déjeme leer este documento, magistrado, que para ayudar un poco a breve explicación del procedimiento empleado para estudio de los contratos de préstamos con la constructora Norberto Odebrecht. Lo leo porque no está contenido y para que, de conformidad al artículo 232 del reglamento interno del Senado, los asuntos que hayan sido tomados en consideración por el Senado de la República pasarán a la deliberación e informe de la comisión correspondiente en función de su competencia. Cada comisión tiene su competencia exclusiva y la remisión de los asuntos obligatorios que se enmarca dentro de sus atribuciones es el asunto obligatorio de parte del Pleno, conforme lo establece el reglamento interno de la institución, salvo que el Pleno decida lo contrario.
Artículo 130, remisión de comisiones competentes, todo asunto sometido al Pleno del Senado y que haya sido tomado en consideración pasará a la comisión competente para su estudio, deliberación e informe en el plazo correspondiente. El Senado tiene 31 comisiones y regularmente las comisiones van en la naturaleza propia en la que están estructurados los temas y los ministerios. De zona franca, de justicia, cada cosa tiene su... Por lo tanto, la remisión a la Comisión de Hacienda se establecía pura y exclusivamente por la propia naturaleza del tema. Las comisiones son órganos sustantivos políticos de asesoramiento que integran la estructura orgánica de las cámaras, constituidos por un número limitado de legisladores y cuyo objetivo es viabilizar la decisión del Pleno a través del estudio, consulta, investigación e informe de los asuntos iniciados al trámite legislativo, así como también de otros temas de la competencia del Senado que les sean sometidos, de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento y en los manuales de funcionamiento internos de conformidad a lo establecido en el artículo 110 del reglamento interno del Senado. Para el estudio de las iniciativas legislativas, los miembros de la comisión deciden por consenso los mecanismos de consulta que consideren pertinentes a utilizar para los fines del estudio e informe de su apoderamiento en particular. O sea, es diferenciado porque eso se maneja, para un caso puede ser así, para otros puede ser así, no está establecido. El artículo 298 del reglamento interno del Senado, que establece cuáles actividades son propias de las labores de las comisiones legislativas, entre las cuales podemos citar reuniones de trabajo, visitas públicas, talleres, seminarios, visitas, entre otras, las cuales son convocadas por el presidente de la misma o a solicitud de sus miembros se aplica. Óigase bien esto. Como resultado de las reuniones legislativas pudiera emitirse un acta o elaborarse una síntesis conceptual de los resultados de las reuniones realizadas. Esta síntesis conceptual recoge los acuerdos de las reuniones. Bien, estamos escuchando al senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien está haciendo uso de la palabra en este caso que se le sigue por las acusaciones del Ministerio Público en la presunta irregularidades por el caso Odebrecht aquí en República Dominicana. CDN estará dando seguimiento a este caso en el día de hoy.